públicos. ¿Por qué ocurren? ¿Por qué no podemos tener concursos y licitaciones limpios, que no estén amañados? Bueno, Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, quizás nos ayude a entender mucho mejor estos procesos. Nos vamos a enlazar con él. Hola Iván, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. No, Iván, gracias a ti por acompañarnos. Quiero comenzar, si me la permites, esta conversación empezando un poco por el bosque y luego de pronto miramos el árbol con más detalle. Pero siempre encontramos problemas de algún tipo, o lo hemos encontrado recientemente. Que si el Club de la Construcción, que si el tema Lavajato, los concursos públicos peruanos, las empresas chinas, en fin. Yo quería saber si la arquitectura jurídica de estos concursos, el diseño de la norma que permite que haya concursos públicos en nuestro país, ¿es una buena norma, Iván? ¿Es una norma que tiene los candados adecuados o es una norma que hace agua? No, la norma tiene sin duda tanto puntos positivos, fuertes, como también, como ocurre en cualquier legislación, debilidades. Pero el problema principal en este caso son las personas. Es decir, aún colocando una norma con todos los candados, tú puedes encontrar maneras de intentar evadir la normativa, o como en este caso, ¿no? Donde sencillamente lo que ha ocurrido es que hay una filtración de información al interior del sistema. Eso no tiene que ver con la norma, sino más bien con la vulneración de la misma, ¿no? Entonces, eso es un problema muy serio y se agrava cuando las personas que están a cargo de estos temas no tienen, pues, mecanismos, incentivos para, pues, llevar a cabo su labor con integridad, ¿no? En muchas ocasiones esto no ocurre. También se agrava si no hay una fiscalización adecuada y también se agrava si las personas no son idóneas para los cargos o no tienen, digamos, una trayectoria que muestre una integridad en el trabajo que va a realizar. Entonces, este es un conjunto de condiciones, ¿no? Pero desde luego siempre hay posibilidad, siempre hay un campo para mejorar la normativa, ¿no? Dentro de esos límites que he señalado. Claro. Ahora, en ese mismo sentido, Iván, quien debería controlar o mirar para custodiar que no haya problemas con las licitaciones públicas es la Contraloría General de la República. ¿Tiene capacidad para hacer ese proceso de fiscalización mientras los procesos se están desarrollando o siempre tiene que actuar ex post? No, puede también hacerlo de manera concurrente, ¿no? Es una capacidad que tiene la Contraloría. De hecho lo he ejercido como una manera de prevenir, ¿no? Es desalentar actos de corrupción. Ahora, claro, todo eso implica también procesos más engorrosos. Es decir, hay que entender esto, ¿no? Cuando agregas más elementos, más condiciones al proceso, también estos se hacen eventualmente más difíciles, más lentos, ¿no? Entonces, es un equilibrio que hay que buscar siempre, ¿no? Entre, digamos, la necesidad de establecer un mínimo de control, pero también permitir que los procesos se lleven a cabo en tiempos razonables, ¿no? Porque si no, también tienes el problema de terminar con obras paralizadas por todos los procesos difíciles que implica una licitación. Iván, dos empresas de similares proporciones que se presentan a un concurso público, que tienen buenos peritos contables a la hora de licitar, presentan cifras que pueden ser no muy distintas una de la otra. En ese sentido, cuando las cifras según una licitación pública se parecen, ¿esto nos lleva a pensar necesariamente en un acto de corrupción? No. De hecho, si el trabajo previo que se llama el estudio de mercado, que deberían hacer todas las entidades estatales para diseñar una compra pública o una licitación de una obra, si está bien hecho, eso es lo que más probable que ocurra, porque vas a plantear unos montos que son razonables en virtud del mercado. Entonces, lo más probable que ocurra en ese caso es que lo que te planteen los postores esté más o menos vinculado a precios similares. Por esa razón, no solamente hay que mirar precios, también hay que mirar la calidad, la trayectoria de las empresas, si te dan las garantías de que van a hacer las cosas bien. Entonces, también es un problema solamente fijarse en los precios, porque si solamente te fijas en eso, puedes escoger finalmente el postor con un precio más bajo, pero no con las condiciones que te aseguren de que la obra o la compra sea de calidad. Claro, Iván. Ahora, cuando ya en el marco de este caso en particular que hemos visto en la OCE, uno puede acceder a información de nuestros competidores cuando estamos en un concurso público,
Hay cierta información que sí, cierta información que no. ¿Qué me dirías? Que no, o sea, la idea precisamente es que si lo que buscas es lograr que haya una competencia limpia y además las ofertas pues sean lo menor posible, la idea es que no se conozca eso. Eso es lo que se llaman los sobres cerrados, ¿no? Eso es muy común en las licitaciones. Las empresas entregan un sobre cerrado, ¿por qué? Porque la idea es que nadie sepa cuál es el precio menor. Y de esa manera hay un incentivo para, digamos, poner la cifra más baja. Claro. Ojo que, nuevamente, estamos hablando dejando de lado el tema de la calidad, ¿no? Por supuesto, Otra por cuestión. supuesto. No, de acuerdo, de acuerdo. Pero lo que deberías garantizar son las dos cosas, ¿no? Un estándar mínimo de buena calidad respecto a los postores y luego el tema eventualmente de los precios, ¿no? Pero en ese tema hay muchas formas de tratar de buscar que se reduzcan los problemas de corrupción. Digamos, también puedes crear mecanismos que garanticen de que los precios no sean, pues, tampoco un asunto que limite la capacidad del Estado, por ejemplo, de comprar cosas de calidad. Entonces hay mecanismos que se pueden usar para mejorar las compras del Estado. De acuerdo. En el caso del Club del Tarot, que es este caso que hemos conocido gracias a un reportaje periodístico, tú tienes a alguien que desde adentro le da a un privado el acceso a los servidores, digamos, el acceso, tienes un usuario, tienes un correo, pero en todas las instituciones públicas uno tiene privilegios de acceso a la información, ¿no es cierto? No todos acceden a la misma cantidad de información ni al nivel de información. En este caso, en el Club del Tarot del cual estamos hablando, mi sensación es que la información a la que se tenía alcance era de alto nivel, digamos, era básicamente del concurso mismo. Sí, sí. Hay que entender que no estamos hablando de una situación de hackeo de un actor externo, ¿no? Estamos hablando más bien de una filtración. Así es. Desde el interior de la institución. Entonces lo que hay que averiguar, y eso entiendo los que están investigando los fiscales, es dónde estuvo la filtración. O sea, quiénes eran la persona o las personas que fueron la fuente de esa información. Y además una fuente estable, porque como se ha visto en el caso que se ha conocido por los medios de comunicación, ha habido casi como un servicio, ¿no?, estable por el cual se brindaba esta información. Entonces, eso implica de que había como una estructura también estable dentro que filtraba la información. Entonces, eso hay que averiguar. Y luego el otro extremo es quiénes son los favorecidos. Porque evidentemente esa es la otra cuestión que ahora va a generar todo un conjunto de casos, ¿no?, muy serio, porque evidentemente el que compró información estaba cometiendo un delito. Cuando la OCE solicita a la Fiscalía su intervención, la Fiscalía, por supuesto, va a actuar de oficio, pero si la institución misma le pide a la Fiscalía Anticorrupción que intervenga, ¿te parece un gesto valioso, un gesto de transparencia, o por el contrario, te parece un gesto de quien un poquito quiere lavarse la cara? Bueno, para empezar es un deber, o sea, nadie debería plantear ningún tipo de traba a la acción de la justicia. Entonces, lo que debe hacer un poder público es, ante una situación de este tipo, a dar todas las facilidades a las instituciones públicas responsables de investigar estos casos para que puedan encontrar a los responsables. Creo que eso es lo mínimo, ¿no? Más bien lo que tendría que venir ahora es más bien una revisión completa, ¿no?, al interior de la institución, de qué cosa ha fallado, los procesos internos. Aparte de las responsabilidades, también tiene que haber, pues, una revisión y autocrítica respecto de las responsabilidades que pueden haber de tipo ya no la responsabilidad penal personal, sino más bien responsabilidades como institución, ¿no?, del daño que se puede ocasionar a la propia imagen de la institución, ¿no?, que algo así, esta dimensión, pues, hubiera ocurrido, ¿no?, de una manera tan notoria. Iván, en nuestro país, y las conocemos, hay instituciones que han sido muy permeables con la corrupción, han sido por momentos cooptadas por la corrupción. Hay otras que no tanto, hay otras que han sabido impedir justamente que eso ocurra. Yo quería preguntarte si tú tienes información, si la OCE es o no es una instancia que ha cuidado mucho los procesos anticorrupción, sus procesos internos, o por el contrario es una institución tomada por visos de corrupción. No, a ver, la trayectoria de la OCE ha sido en general más, digamos, vinculada
a problemas administrativos, en cómo mejorar su gestión, digamos, ¿no? O sea, habían críticas respecto de procesos que debían mejorarse, pero no había una cuestión vinculada con la integridad, ¿no? Ese tema sí no, es un tema que ahora ha aparecido, y como vemos, puede eso quizá limitarse a un conjunto pequeño de personas, ¿no? que ha aprovechado esa información privilegiada y ha lucrado ilegalmente con esto, ¿no? Entonces, hay que, por lo tanto, hacer creo, en este caso, un esfuerzo dentro de la propia institución, dentro de la propia OCE, para hacer todos los cambios que sean necesarios para recuperar la confianza en una institución que es crucial en el manejo de las licitaciones y las compras en el Perú. Correcto. Iván, para la asignación de contratos con el Estado, ¿los concursos públicos te parecen a ti que son los mejores mecanismos, los más transparentes, los más justos? A ver, hay una discusión muy larga, ¿no? De hecho, se ha trabajado por mucho tiempo la posibilidad de cambiar la ley que regula la materia, claro, ¿no? Introduciendo nuevos mecanismos, nuevas formas. Como dijo, es un tema que los expertos en estas cuestiones han señalado hace mucho, ¿no? Que se pueden hacer mejoras, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que ha llamado la atención muchísimo, ¿no? Es el tema de cómo evitar que personas que licitan, que no tienen ningún tipo de trayectoria en los temas en los cuales se presentan, puedan hacerlo legalmente, ¿no? ¿Cómo entran ahí? Creo que, por ejemplo, es un tema crítico. Luego hay temas que ya tienen que ver con diseños específicos. Hay sectores en los cuales los postores importantes a veces no se presentan porque, digamos, las complicaciones se hacen muy grandes para ellos, o porque la situación de corrupción lo desanima a entrar. O sea, precisamente porque dicen, este es un sector en el cual ya hay un grupo de actores que ya tienen todo manejado, ¿para qué voy a meterme y perder el tiempo en esos procesos? Entonces, hay que hacer, digamos, esfuerzos más focalizados, ¿no? Dependiendo del tipo de actores de compras. Pero lo más importante es el factor humano. Si no tenemos un servicio civil sólido, íntegro, que sea la base del funcionamiento del Estado, no hay norma ni esfuerzo de gestión que sea suficiente. Necesitamos cambiar el recurso humano del servicio público en el Perú. Clarísimo, Iván. Ahora, yo sé que siempre las generalidades pueden distorsionar la realidad. Sin embargo, nos volvemos a encontrar con denuncias que tienen que ver con empresas chinas. Yo quería preguntarte, ¿es que las empresas chinas se adaptan con facilidad allí donde encuentran sistemas, mediaciones, espacios para la corrupción? ¿O es que son intrínsecamente corruptas las empresas chinas, Iván? No, es que no tiene que ver nada con la nacionalidad. Tiene que ver con, digamos, cómo funcionan las empresas en general en el mundo, en contextos donde, por ejemplo, hay una alta corrupción. Acabamos de ver el caso de una empresa suiza, Glencore, que acaba de reconocer que ha pagado coimas, por ejemplo, en América Latina. Buen punto. Sin duda, en Suiza, quizá esa empresa no se hubiera atrevido a algo así, pero en América Latina lo hace. ¿Por qué? Por varias razones, ¿no? Una a veces es porque las presiones por conseguir contratos, negocios, hacen que muchas veces sus directivos pues tengan una tentación muy alta en aceptar ese tipo de tratos, porque si no, pues, eventualmente no son, entre comillas, competitivos. Esto ha sido un tema que inclusive en el pasado llevó a que muchas empresas de muchos países que hoy llamaríamos, digamos, muy serias en tema de integridad, pero en el pasado inclusive las coimas se consideraban parte de los gastos deducibles de las empresas. ¿Es verdad? Para que veas qué tan grave era la situación, ¿no? De Marín hay un esfuerzo recientemente por cambiar eso, ¿no? Más transparencia, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa tienen un conjunto de reglas que aseguran un nivel mayor de integridad, pero como digo, no tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con las propias capacidades que tienen los estados para exigir que el mercado funcione de tal manera que la integridad sea la regla y no la excepción. Me parece interesantísimo cómo le has dado la vuelta a mi pregunta, porque me has hecho pensar en una historia que me contaban de México, donde planteaban lo siguiente: es que sin la coima, sin la mordida,
En México me decían, no funciona nada. Y el que llega a invertir lo sabe. O sea, lo mete eso... pues en su contabilidad, Iván. Sí, bueno, de hecho hay una palabra para eso, ¿no? Aceptar el sistema. Y lamentablemente es una frase que se repite mucho en América Latina. Pero aunque es cierto que eso permite que algunos procesos puedan avanzar incluso más rápido, lo hacen a un costo tremendo para los países. Porque tú puedes hacer que una obra vaya muy rápido, pero el puente se va a caer en un terremoto, el hospital no va a funcionar cuando hay una pandemia, el servicio público que necesita insumos de calidad no va a poder brindar a los ciudadanos el servicio que necesita, y eso todo es una pérdida enorme que puede inclusive costar vidas, y eso es la parte terrible de la corrupción. Por eso aceitar, digamos, es una cosa que debemos pues combatir, ¿no? Y lo que debemos hacer es que el sistema funcione al servicio del ciudadano. ¿No? Y explicar como la gota que horada a la piedra hasta romperla, que no se normalicen estas situaciones, que son abiertamente ilegales, que no transemos con ellas en ningún momento. Iván, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos hayas ayudado a entender un poco más siempre estos procesos tan complejos. Hasta pronto. Iván La Negra estaba con nosotros, secretario general de Transparencia, y es bien interesante cómo desde un caso en particular que ha aparecido en la OCE,